Señor juez de la investigación preparatoria, conforme a lo estipulado en el artículo 268 del Código Procesal Penal, este Ministerio Público solicita la prisión preventiva para la señora Raquel Castillo Padilla, por el delito de parricidio, en agravio del señor Alejandro Campos Rodríguez, delito que está tipificado en el artículo 107 del Código Penal. En base a los hechos, estos ocurrieron el 21 de diciembre del 2014. La señora Raquel es abogada de profesión y trabaja en la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima. El agraviado en ese entonces era contador. Ambos mantenían una relación sentimental de aproximadamente 10 años. El día de los hechos, por la mañana, la señora Raquel se enteró de que su esposo la estuvo engañando con la señora Yanina Domínguez, quien era compañera de trabajo del señor Alejandro. Esta se enteró en base a que el señor Alejandro, por casualidad, había dejado la laptop encendida y conjuntamente con ella el Facebook abierto. Es donde la señora Raquel empieza a revisar los mensajes y encuentra una conversación con la señora Yanina, donde especifica de que ésta estaba embarazada e iba a tener un hijo del señor Alejandro. La señora Raquel, al enterarse de esto, se puso muy mal debido a que durante su relación no podía tener hijos, era una mujer infértil y a raíz de esto era que sus problemas con su esposo estaban incrementando. En ese momento ella no le dijo nada al señor Alejandro, se fue a su centro de trabajo, pero durante todo el día se indica que se puso muy mal y también indicaba de que no podía quitarse aquel mensaje de la cabeza. Al terminar el día, esta se dirigió a su domicilio, para ser específicas, a su departamento. Se puso a comer sola hasta que llegara el señor Alejandro. Una vez que éste llegó, empezó a increparle todo lo que se había enterado, abalanzándose sobre él y diciéndole que ya se había enterado, que no le viera la cara de tonta, de que sabía que iba a tener un hijo con otra mujer. En ese entonces, el señor le da 2 bofetadas. La señora Raquel, sin pensarlo, se dirige hacia la cocina, coge un cuchillo y apuñala al señor Alejandro, dándole 2 puñaladas, señor magistrado. Uno a altura del tórax y otro a altura del lumbar. Es allí donde el señor Alejandro cae tendido en el suelo. Lo ve ensangrentando y esta se pone muy nerviosa. Lo único que hace es salir en busca de ayuda. Va en busca de su amiga y a la vez vecina, la señora Cristal Fernández, a quien por favor le solicita que llame a emergencias, ya que había cometido un grave error. Es por ello que la señora Cristal llamó a emergencias y a la Policía Nacional para que pudieran socorrer al señor Alejandro, hoy en día occiso. El Tribunal Constitucional, en reiterada jurisprudencia, ha señalado que el derecho a la libertad personal no es un derecho absoluto, es decir, que es un derecho susceptible a ser limitado en su ejercicio. Y en este orden de ideas cabe señalar que el nuevo Código Procesal Penal, en su artículo 268, establece que se requiere la concurrencia de 3 presupuestos para poder imponer la medida coercitiva de prisión preventiva. El primero de ellos será el fumus boni iuris, la apariencia del buen derecho. Pero con el objetivo de poder demostrar la concurrencia de este primer presupuesto, esta Fiscalía ha tenido bien citar algunos medios probatorios. El primero de ellos será el informe policial 259-2014, emitido por el efectivo policial Olavarrieta, que indica que en el lugar de los hechos se encontró a la imputada aquí presente con su amiga la señora Cristal Fernández, quien además indicó que todo se debía a un accidente. Cuando la imputada había intentado defenderse de su marido, había sucedido todo. Pero además en ese mismo documento se consigna el hallazgo de 3 elementos importantes. El primero, un cuchillo con rastros biológicos, una camisa ensangrentada que le pertenecía a la víctima y un teléfono celular marca Apple, destrozado. Segundo, tenemos el certificado médico legal emitido por el perito Valeriano. ¿Qué nos dice este médico en la parte de la conclusión? De manera contundente señala que la víctima, el señor Alejandro Campos Rodríguez, falleció a consecuencia de una herida a la altura del tórax, de esas que se producen con un arma cortopunzante penetrante. En otras palabras, un cuchillo. Pero además tenemos la declaración indagatoria de la amiga
de la imputada, la señora Cristal Fernández, que entre otras cosas indica pues que el día de los hechos la imputada le llamó para pedirle ayuda porque había cometido un grave error. Yo me pregunto, ¿a qué error se referiría la señora Raquel? Pero también tenemos la declaración de la propia imputada que señala, que reconoce además, que ella cogió el cuchillo de la cocina. ¿Para qué? Para defenderse de su marido. Y que luego de ello ya no recuerda nada. Señor juez de la investigación preparatoria, ahora la defensa técnica de la imputada va a montar todo un espectáculo para demostrar una inocencia inexistente. Sin embargo, esta fiscalía se encuentra en la capacidad de demostrar que existen fundados y graves elementos para estimar la comisión del delito de parricidios a manos de la imputada en agravio del señor Alejandro Campos Rodríguez. Pero además, tenemos también la presencia del segundo presupuesto, la prognosis de la pena. La norma establece que se requiere de una pena superior a 4 años y este delito es sancionado con una pena no menor a 15, de manera que le correspondería el tercio inferior de la pena. Y por el tercer presupuesto, que es el peligro procesal, comenzando con el peligro de la fuga, si bien es cierto la imputada es secretaria de la segunda sala civil de la Corte de Lima, pero ello no enerva que esta fiscalía pueda requerir la prisión preventiva. Ahora, conforme a este presupuesto, esta fiscalía tiene como hechos concretos lo siguiente. Como primer dato, la señora Raquel no cuenta con un domicilio fijo, ya que solo está en calidad de arrendataria del departamento donde vive. Como segundo dato, el arraigo familiar tampoco lo tiene, tal y como ella lo ha manifestado, no tiene ningún descendiente. Ahora, respecto a la gravedad de la pena, la señora Raquel le espera una pena muy grave en función a todos los cargos que ya pesan en su contra. Consecuentemente, existe una tendencia que establece a mayor prognosis de la pena, la imputada va a sentirse con un mayor incentivo de poder darse a la fuga. Entonces, de ese dato que se extrae, se tiene en cuenta que la imputada, estando en libertad, va a eludir la acción de la justicia. Respecto al peligro de obstaculización, esta fiscalía ha avisorado como hechos concretos las diversas llamadas de amenazas en contra de la testigo Yanina Domínguez, la cual ha sido amenazada con la finalidad de que no rinda su testimonio en contra de la imputada, ya que ella es abogada de profesión y conoce lo perjudicial que sería si alguien llegara a testificar en su contra. Además, el juzgado de la investigación preparatoria, juez de garantías, deberá tener en cuenta un dato muy importante, que es el estado de la testiga Yanina Domínguez, ya que ella se encuentra embarazada, cuyo padre es el señor Alejandro Campos, quien ha sido asesinado por la propia imputada, lo cual resulta en un eminente peligro contra su integridad y la de su concebido, cuyo derecho fundamental lo protege la Constitución, que paso a citar. Artículo 2, inciso 1 de la Constitución Política del Perú. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. ¿Y cuál es ese derecho, señor magistrado? Es el derecho a la vida. Es el derecho de que ese concebido tenga que nacer vivo, lo cual resulta probable que ese derecho se vea vulnerado si es que la señora Raquel, la imputada, hoy en día se encontrará libre. Por todas estas razones, téngase por cumplido con todos los presupuestos y en mérito del expuesto es que esta fiscalía solicita 9 meses de prisión preventiva, plazo que deberá cumplir hasta que se emita una sentencia. Esta fiscalía ha concluido.